pensamos y hemos reducido el amor a una pura experiencia sentimental. Te amo porque lo siento, y por supuesto que tenemos sentimientos. Pero cuando la Escritura está hablando del amor, está hablando de Dios. Está hablando de una naturaleza espiritual que necesita ser multiplicada en el ser humano. Pues hoy estamos de alguna manera celebrando el día del amor, de la amistad, del cariño, ¿verdad? Y por eso ven ahí algunos corazoncitos que pusieron algunos de los hijos que participan de Dios, ¿verdad? En ayudarnos a que podamos hermosear un poquito la casa ministerial, ¿verdad? Entonces, precisamente por eso es que el día de hoy yo quisiera que pudiéramos crecer también, y me incluyo, dentro de algo que creo que verdaderamente es relevante en el avance y el crecimiento de Dios y de nosotros en su reino. Por eso esta enseñanza le he puesto por nombre Dios es amor. Entonces yo creo que hoy el Señor va a ministrarnos con su palabra en esta enseñanza de Dios es amor. Yo quisiera que pudiéramos ir a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24. Miren lo que dice acá. Dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Vamos a ir por partes y estoy creyendo que por medio del Espíritu de Dios voy a tener la capacidad de trasladar correctamente esta palabra que seguramente va a transformar y libertar nuestras vidas. Dice la Escritura que Dios es decir, no es que Dios tenga, no es que Dios contenga, es que Dios es espíritu. Es decir, de alguna manera, cuando nosotros vemos esto, podemos darnos cuenta que Dios en su naturaleza tiene una condición, un estado de vida, llamémosle así. Ese estado de vida o esa condición de Dios, según el Evangelio de Juan 4:24, nos dice que la naturaleza de Dios es espiritual, es un espíritu. Dios es espíritu, ¿verdad? Entonces, de alguna manera esto nos hace saber a nosotros que hay una condición ligada a un estado en Dios que nos hace saber la naturaleza de Dios. Es decir, ¿cuál es la naturaleza de Dios? La naturaleza de Dios es ser espíritu. Entonces nosotros vemos claramente que posterior a esto dice: y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La palabra espíritu viene del griego neuma, ¿verdad? Y la palabra neuma, traducido a su español o al español, hace referencia a un soplo, hace referencia a un viento y hace referencia a una vida. En otras palabras, lo que la Escritura nos está tratando de decir es que Dios es esa vida, es ese aliento. Pero también dice la Escritura que Dios busca que le adoren en esa misma naturaleza que Dios es. En otras palabras, Dios no espera que nosotros por nuestras propias o nuestra propia humanidad produzcamos lo que Él es, sino para que nosotros podamos darle lo que Él quiere. Él reproduce lo que Él es en nosotros.
Es decir, Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, que para nosotros poder darle a Dios lo que Dios espera que le demos, necesariamente requerimos de lo que Dios es. Porque Dios es el espíritu. Es decir, nosotros no podemos por nuestras propias formas darle a Dios una adoración en espíritu sin previamente haber recibido aquel que es el espíritu. Entonces, cuando nosotros recibimos de parte de Dios lo que Dios es, eso inevitablemente hace, reproduce lo que Dios espera de nosotros. ¿Y qué es lo que Dios espera de nosotros? Adoradores en esa misma naturaleza espiritual que Dios es. Entonces Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. En otras palabras, y esto creo que muchos ya lo saben, la palabra verdad viene del griego aletheia, que traducida a su español es realidad. Dios busca adoradores en su misma naturaleza y en su misma realidad. Pero un versículo antes, o en ese mismo versículo, nos está diciendo que Dios es eso que nosotros necesitamos para entonces nosotros poderle dar lo que Dios espera recibir. Y Dios espera recibir de adoradores lo que Él mismo contiene, lo que Él mismo es. Y lo que Dios es eso. Por naturaleza, Él es espíritu. Es decir, Él no contiene un espíritu. Él es espíritu. Y esto es maravilloso y glorioso, porque entonces nos va a hacer saber, para nosotros poder ser lo que Dios espera que nosotros seamos, Él da de lo que Él es para que nosotros podamos serlo. La mejor manera de nosotros poder dimensionar la vida espiritual de Dios es recibir el Espíritu de Dios. Porque solo recibiendo el Espíritu de Dios nosotros vamos a poder tener una adoración en esa naturaleza de Dios que es espíritu, y que ese espíritu es su realidad. Por eso es que la vida en adoración, llamémosle así, es una expresión de la naturaleza de Dios, y en otras palabras, de la vida de Dios. De la vida de Dios multiplicándose en el corazón de sus hijos para entonces poder crecer en su realidad. Y esto es maravilloso, porque quiere decir que Dios no espera que nosotros nos abramos en dos para poderle dar lo que Él espera, sino que nosotros podamos recibir de Él para entonces nosotros poderle ofrecer lo que Él espera. ¿Y qué espera Él? Adoradores, hijos de Dios, en su naturaleza, en su espíritu, en su condición espiritual y en su realidad. Entonces, entendiendo esto, que nosotros recibimos ese soplo, ese aliento, esa vida, entonces también esto nos va a permitir poder poner en perspectiva lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15. Miren lo que dice Primera de Juan 4:15. Dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y dice claramente: Dios es amor. Dice: Dios tiene amor. Dice: Dios contiene amor. Dice: Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Miren el versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo.
como Él es. ¿Y qué es Dios? Es espíritu y es amor. Entonces, ¿qué somos nosotros en este mundo? Lo que Él es. Y lo que Dios es espíritu, pero también dice que Dios es esa expresión de amor a través de nosotros. Dios es amor. Así somos nosotros, dice, en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Bueno, vamos a ir por partes. El versículo 21, vemos claramente que Dios cumplió la ley, Dios afirmó la ley, pero Dios también estableció una nueva ley espiritual. Y eso nosotros lo vemos en Gálatas 5:14. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Recordemos que había una serie de mandamientos, ¿verdad? Dios cumple la ley, Dios afirma la ley, pero Dios establece una nueva ley. Porque está diciendo toda la ley, ¿verdad? La está como condensando, concluyendo en algo que Él es. Y por eso este capítulo está hablando de lo que Dios es. Dios que es amor. Entonces por eso es que Él está estableciendo una nueva ley y concluyendo la ley en lo que Él es. Porque está hablando del amor. Dios es amor. Y esta nueva ley consiste en que ames a Dios con toda tu mente y con todo tu corazón y ames a tu hermano. Es decir, Dios estableció una nueva ley, llamémoslo de esta manera, para incorporarla o introducirla a nuestro corazón. Pero para introducirla a nuestro corazón y para introducirla a nuestros pensamientos, ¿qué hizo Dios? Poner de su espíritu en nosotros para que entonces nosotros podamos ser lo que Dios espera que nosotros seamos. Por eso es que algo que nosotros debemos entender es que todo lo que Dios lo ha hecho en Él, con Él y por Él. Es decir, para que Dios pueda darnos de su espíritu, lo que de alguna manera requiere y necesita es el deseo de Él mismo de reproducir lo que Él mismo es. Por eso dice la Escritura que Dios busca adoradores en su misma naturaleza espiritual y en su misma realidad. Entonces, cuando nosotros logramos dimensionar que Dios es ese espíritu y que Dios es ese amor, la única manera de que nosotros podamos recibir esa vida espiritual, ese estado espiritual y ese amor es recibiendo a Dios. Que por medio de su Espíritu Santo, Dios ponga de su soplo, de su vida, y poniendo de su vida, entonces nosotros podamos experimentar esa naturaleza real y verdadera de lo que es el amor. Y en muchas ocasiones, en el versículo 15, nosotros hemos leído que habla de confesar. Y nosotros en nuestra mente occidental interpretamos el confesar solamente con el hablar. Confesar es hablar. Pero en realidad la palabra confesar viene del griego homologeo. La palabra homologeo. Y la palabra homologeo es afirmar la misma conclusión, tener el mismo sentir, estar de acuerdo o alineado en el mismo corazón. O sea, esto es poderoso, porque el versículo 15 nos está diciendo que todo aquel que confiese, todo aquel que
que afirme la misma conclusión de Dios, todo aquel que tenga el mismo sentir de Dios, todo aquel que esté de acuerdo con Dios o todo aquel que esté alineado en el mismo corazón, es aquel que permanece en Él y Dios en Él. Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros vamos a poder producir desde nuestra propia humanidad algo que no es posible? Por eso es que a nosotros nos cuesta creer que Dios es como es, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nuestra humanidad inevitablemente entra en conflicto con algo que desconoce. ¿Y por qué lo desconoce? Porque nosotros hemos nacido, dice la Escritura, en una naturaleza caída, una naturaleza que está muerta, una naturaleza que está muerta en sus propios delitos y pecados. Entonces, desde nosotros mismos no podemos producir aquello que nosotros necesitamos producir, pero la única forma de que esto se genere en nuestras vidas es que Dios empiece a obrar en nuestros corazones. Por eso dice la Escritura que aquel que confiese, pero el confesar no solamente es hablar, sino aquel que se pone en un mismo sentir con Dios. Y ese sentir, la única manera de que ese sentir pueda nacer en el corazón del hombre es que Dios ponga de lo que Él es. ¿Y qué es Dios? Un espíritu. Un espíritu que nos conduce a su verdad. ¿Y qué es verdad? Su realidad. En otras palabras, aquel que crece en el mismo sentir de Dios es porque Dios ha puesto de su espíritu. Y poniendo de su espíritu nos hace crecer en su verdad o en su realidad. Y si nosotros empezamos a crecer por medio del Espíritu Santo de Dios, que nos da de su naturaleza espiritual para crecer en su realidad, entonces nosotros verdaderamente podremos confesar de que estamos de acuerdo con Dios. Y si nosotros estamos de acuerdo con Dios porque nuestro sentir o el sentir que tenemos proviene de Dios y nuestro corazón se alinea al de Dios, dice la Escritura que eso es una evidencia de que nosotros estamos en Dios, pero que Dios también está en nosotros. ¿Sí me estoy explicando con esto? Es decir, cuando nosotros empezamos este proceso de crecimiento en la vida espiritual, algo que nosotros deberíamos hacer es disponer nuestro corazón, disponer nuestros pensamientos para que el Espíritu de Dios, que contiene la naturaleza de Dios, pueda ser multiplicado en nuestro corazón. Porque multiplicándose esa vida de Dios en nuestro corazón, es inevitable que entonces se multiplique el sentir de Dios. Y el sentir de Dios también por su naturaleza reproduce en nosotros un estado espiritual y una condición espiritual del amor, que nos permite entonces poder empezar el proceso de conocer a Dios. Por eso es que nosotros muchas veces pensamos y hemos reducido el amor a una pura experiencia sentimental, ¿verdad? Te amo porque lo siento, y por supuesto que tenemos sentimientos, pero cuando la Escritura está hablando del amor, está hablando de Dios, está hablando de una naturaleza espiritual que necesita ser multiplicada en el ser humano. Porque siendo multiplicada en el ser humano, entonces nosotros verdaderamente podremos confesar quién es Dios. Podremos confesar quién es Jesús, pero no puramente con la manera que nosotros creemos de confesar, solamente de decir, sino porque nosotros hemos llegado a la conclusión por medio de su Espíritu Santo que lo que Dios dice es verdad, que lo que Dios dice es real,
que lo que Dios dice y ha trazado es una experiencia viva en nuestras vidas. Por eso es que Dios es ese neuma, ese aliento de vida, que todos y cada uno de nosotros necesitamos para entonces conocerle, y conociéndole experimentarle, y al experimentarle poder confesarle, pero entendiendo la confesión como el estar de acuerdo con Dios. Y el estar de acuerdo con Dios evidencia de que Dios es en nosotros y que nosotros somos en Dios. Es decir, hay una nueva experiencia de vida. Hay un desafío para el ser humano que solamente puede ser cumplido por medio de la vida de Dios. Porque si de nosotros mismos se reprodujera el vivir en la realidad de Dios, probablemente todos ya lo hubiéramos hecho. Pero como necesariamente necesitamos de su Espíritu, es su Espíritu el que precisamente nos salva, nos rescata para entonces introducirnos a esta vida espiritual que nos permite experimentar la naturaleza de Dios. Y la naturaleza de Dios es que Dios es espíritu que nos conduce a su realidad y que multiplica lo que también Él es. Y lo que Él es ese amor, porque así como es Él, somos nosotros en este mundo. Por eso es que tú en este proceso de vida espiritual no estás solo. Ay, estoy solo, me cuesta pensar e imaginar, todos me dejan, todos me abandonan. Pues no estás solo, porque Dios está en ti y tú estás en Dios. Por eso el Espíritu de Dios asiste tu vida de tal manera que esa experiencia de soledad pueda ser absorbida por la misma naturaleza de Dios para podernos conducir al camino de su realidad. Hay una realidad suprema, hay una realidad eterna. Lo que sucede es que nosotros, al ser humanos, tener humanidad, todo lo percibimos desde esa humanidad. Pero si ustedes se ponen a pensar, si Dios es eterno, entonces su palabra es eterna, entonces su espíritu es eterno, entonces su naturaleza es eterna. ¿Qué necesito yo para poder comprender, absorber o experimentar a Dios? Eso eterno que tiene Dios, eso eterno que es Dios. Pero para nosotros experimentar eso eterno que es Dios, necesitamos de esa palabra eterna que tiene Dios, que es Dios. Porque en el proceso en el que nosotros nos encontramos para experimentar de la palabra, de la gracia, del soplo, de la realidad, del espíritu y del amor, necesariamente vamos a necesitar de eso que es Dios. Y Dios es eterno. ¿Por qué es eterno? Porque Él en su naturaleza es eterna. Porque Dios es espíritu. Y si nosotros vemos nuestra vida dimensionada bajo nuestra realidad, es probable que nosotros nos encontremos con una gran frustración, porque nosotros no vamos a poder lograr por sí mismos cumplir las expectativas de Dios. Porque Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Pero la única manera de poder cumplir con esa expectativa es con la asistencia misma de lo que Dios es. Por eso es que Dios no nos dejó solos en este avance. Nosotros no crecemos en soledad y en abandono. Jesús mismo dijo: les conviene que yo me vaya, porque yéndome yo, viene Él.
viene el Espíritu Santo, el Paracletos, el que tiene la misma naturaleza que yo, para poderse repartir en los hijos de Dios. Y repartiéndose en los hijos de Dios, entonces puede ser multiplicada esa vida. Por eso es que confesar es afirmar la misma conclusión de Dios, estar de acuerdo, crecer en ese mismo sentir, alinearse a ese corazón eterno de Dios. Dios no tiene amor, Dios es amor. Dios no tiene predicado, no es que tenga algo, es que Dios es ese algo, es esa esencia, es esa vida. ¿Por qué el ser humano está tan carente de experimentar amor? ¿Por qué lo andamos buscando por todas partes? ¿Por qué el ser humano se equivoca y erra y lo primero que pasa se enamora? Porque ese vacío, como resultado de esa caída del ser humano, solo puede ser llenado por quien Él es, por el que puede llenar ese vacío. Y el único que puede llenar ese vacío de la desconexión del alma al propósito de Dios es Dios mismo. Pero yo he pasado años, pastor, mire, batallándole, pidiéndole a Dios. Porque precisamente si algo nos conduce a esta vida espiritual es a depender de lo eterno y no de nuestras propias fuerzas. Saber de que nosotros por medio del Espíritu podemos ser guiados a una nueva realidad que también modifica inclusive nuestra forma de orar, que modifica nuestra forma de hablar, que modifica nuestra manera de creer. Y creo yo que una de las primeras experiencias que como hijos deberíamos empezar a tener es aprender a decirle: Señor, yo si algo quiero es verdaderamente conocerte. Yo si algo quiero es verdaderamente abrir mis ojos, abrir mis oídos. Que mi sentir sea tu sentir, que mi querer sea como tu querer, que mi vida verdaderamente exprese tu vida. Eso es confesar, eso es estar de acuerdo con Dios. Señor, ese vacío existencial de esta alma desconectada del propósito pueda ser llenada por tu propósito. Desconozco el propósito de mi existencia, pero sé que por medio de tu propósito seré saciado, seré llenado, seré reconectado al propósito de tu existencia. Señor, siempre he creído que el amor lo debo encontrar en algo, en alguien, pero la Escritura dice que tú eres ese amor. Necesito experimentar esa naturaleza, esa vida, ese espíritu de amor, porque solamente ese espíritu de amor, dice tu palabra, que me guía a toda realidad, a toda verdad, a toda vida, a todo entendimiento, a toda sabiduría, a toda fortaleza, a todo consejo, a toda instrucción. Pero necesitamos de que sea el Espíritu Santo de Dios lo que Él es por naturaleza, una naturaleza espiritual, para que entonces esa naturaleza espiritual empiece a transformar nuestras vidas, a transformar nuestros corazones, a multiplicar de la naturaleza de Dios, a confesar de que estamos de acuerdo con el diseño eterno de Dios, que nacimos para ser dependientes de Dios, que nacimos para ser útiles a Dios, que necesitamos de la vida que no podemos darnos por nosotros mismos, que hemos intentado por todos nuestros medios, por todas nuestras formas de saciarnos, pero que seguimos vacíos, porque la única forma de poder ser llenados es por el propósito y la vida que lo llena.
Y es el propósito de Dios. Por eso Dios es espíritu, para poderse multiplicar en todos. Jesús, como encarnado en un ser humano, no podía darse a todos, porque estaba en un cuerpo humano. Pero Dios ascendiendo, Jesús ascendiendo, descendió para repartirse, para multiplicarse, para llenar el alma vacía, desconectada, sin vida, sin luz, sin gracia, sin entendimiento, sin identidad, sin vida. Por eso la naturaleza de Dios es ese espíritu. Pero Dios también es ese amor que se multiplica en el corazón de los hombres. Por eso Dios cumplió la ley, afirmó la ley, pero modificó la ley cuando la multiplicó dentro del corazón del hombre. Por eso dice la Escritura, no estará más en tablas, ya no estará más en piedras, sino la escribiré en las tablas de tu corazón. Y para nosotros poder experimentar de esa vida espiritual, necesitamos a Dios. Para nosotros poder saber qué es el verdadero amor, necesitamos a Dios, porque es Dios el amor. Por eso hay muchos seres humanos que no pueden ni siquiera amarse a sí mismos. Porque la única forma de experimentar inclusive ese amor a sí mismos es conociendo por medio del Espíritu en la naturaleza del amor. Y la naturaleza del amor tiene nombre y es Dios. Por eso es que confesar a Dios, cuando nosotros confesamos a Dios, es porque Dios se ha multiplicado en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él. Tu corazón, tu alma se reconecta nuevamente a Dios y al diseño. Y Dios y Él en Dios, nosotros en Dios. Por eso no avanzamos solos, avanzamos asistidos por el Espíritu Santo, pero también por medio de otros hermanos que nos ayudan en este camino de la fe que Dios ha colocado como maestros, como ayos, para conducirnos a esta vida espiritual. Por eso es que dice la Escritura que quien empieza este proceso de perfección, dice en el versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Por eso 2 Corintios 3:17 también nos enseña que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que donde está Dios hay perfección, es decir, hay un proceso de llenura, de completar lo que Dios un día inicia. Y donde Dios inicia el proceso, en ese lugar en donde Dios inicia el proceso, no gobierna el temor. Lo que gobierna es el amor, lo que gobierna es la libertad, lo que gobierna es Dios. Porque es en ese proceso de libertad en donde nosotros vamos experimentando lo que es Dios. Y Dios es amor. Por eso donde Dios empieza a gobernar, el propósito de Dios empieza a ser expandido. Por eso es que vivimos en una humanidad llena de afán y de temor, de preocupación por todo, pero muy poca confiada en Dios. Porque para nosotros poder vencer en este mundo, en este tiempo, en este lugar,
Necesitamos de la vida de Dios que se está completando en nuestros corazones, echando fuera el temor y haciéndonos saber de que en Dios nosotros estamos seguros, que en Dios nosotros estamos protegidos, que en Dios nosotros estamos fortalecidos, que en Dios nosotros estamos bendecidos. Tal vez se te pueda estar cayendo el mundo, pero internamente por medio de su Espíritu se está perfeccionando la vida en el amor y del Espíritu Santo de Dios en tu corazón, en tus pensamientos, en tu vida, en tu ser, en tu corazón. Porque donde está el Espíritu de Dios obrando, ahí hay un proceso restaurador, liberador, edificador, santificador, glorificador. Porque ahí, en el medio de esa esclavitud interna, Dios está siendo rey, Dios está siendo Señor, Dios está siendo soberano, Dios está expresando lo eterno, Dios está incrementándose en el amor. Porque esa es su naturaleza. Es una naturaleza abundante, gloriosa. Por eso Él decía: yo vine a darles una vida zoé, la vida abundante, la vida eterna. Tú estás provisto en Dios de todas las promesas en función de haber recibido la promesa que es Cristo Jesús. En Cristo Jesús tú recibiste todas las promesas, promesas que están vivas en tu vida. ¿Y por qué están vivas en tu vida? Porque estas siguen a quien es la promesa. ¿Y quién es la promesa? Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y cómo nosotros recibimos a Jesús, el Hijo de Dios? Por medio de su Espíritu. Si lográramos dimensionar, Fernando, que las promesas de Dios por medio de la promesa están vivas, en nosotros entraría un proceso de convencimiento cada día que nos enfrentemos a cualquier escenario, más que de temor, porque su Espíritu se está perfeccionando. Verías que tienes de dónde echar mano, porque es una vida eterna, una vida abundante, una vida gloriosa, una vida poderosa. Por eso el apóstol Pablo decía: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo, en esa vida de la que puedes echar mano. Las promesas de Dios están vivas por medio de la promesa que es Jesucristo. Y por eso son una herencia de Dios para sus hijos. Solo el amor de Dios inicia el proceso libertador, restaurador, justificador, glorificador. Por eso nosotros como hijos estamos en un proceso de restauración. Y en ese proceso de restauración nos encontramos en un avance permanente de la gloria de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ay, pastor, pero si yo no he tenido a Dios, ¿por qué amo a mi hijo? Amo a mi esposa. Porque cuando nosotros fuimos creados según la semejanza de Dios. Y aun cuando la naturaleza del hombre, el ser humano, cayó, quedaron de esos residuos, de esas características de Dios. Un ejemplo, un vaso de agua que le pones veneno, sigue habiendo agua, pero está todo contaminado. Pero sigue habiendo agua. El ser humano cayó de la vida de Dios, pero seguía habiendo y sigue habiendo algunas características de la semejanza de Dios.
Pero ¿qué fue lo que principalmente sucedió? El hombre se alejó en su voluntad, en su intelecto, y la soberbia gobernó el corazón, y por eso cree que puede vivir sin Dios. Y tratando de vivir sin Dios, el ser humano sigue tratando de ver de qué forma puede salvar su vida, porque se da cuenta que por sus propios medios no encuentra la forma de rescatarse a sí mismo. Por eso hemos creado de todo, para podernos salvar. Pero la única forma de poder nosotros ser salvados y ser rescatados es que podamos recibir el Espíritu de Dios. Y en este proceso del Espíritu de Dios, abrir nuestros ojos nuevamente a la razón del para qué nosotros hemos nacido. Tú no eres ningún error, tú no eres ninguna víctima, tú no eres ni siquiera el resultado de la casualidad. Tú eres el resultado de lo que Dios había pensado, predestinado, previsto. Dios no nos envió a esta tierra para ser víctimas de todo. Por eso dice la Escritura, así como Dios anda en este mundo, así podemos andar nosotros. Llenos de la potencia, de la fuerza, de la gracia, de la vida, del amor, del perdón, del entendimiento, del poder. No de los límites, no de las excusas, sino de la gracia de Dios impactando el corazón del ser humano, impactando la vida de los hijos de Dios, trastornando por siempre y para siempre entonces las instituciones de Dios, las instituciones divinas de Dios. Dentro de esas instituciones el individuo, el matrimonio, la familia, la iglesia y las naciones. Pero esto solamente va a suceder y puede acontecer en el momento en el que el corazón del hombre sea rescatado por Dios. Hay un momento en Éxodo 3:14 donde Dios le dice a Moisés, y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y si nosotros nos prestamos atención, después de esto fue modificada completamente la conducta de Moisés. Una conducta que estaba llena de sus límites, que estaba llena de sus excusas, que estaba llena de sus dificultades. Pero cuando Dios le dice quién Él es y no le da un gran concepto o una gran definición, en otras palabras, lo que hizo Dios fue revelarse a Moisés. Moisés cambió todas las excusas, todo el temor, todas las limitaciones, todas las dificultades, todas las cosas que podían detenerlo, por un conquistador en función del espíritu y del propósito de Dios. Si algo nosotros necesitamos como hijos de Dios, es que Dios, así como sucedió con Moisés, ya pasado a lo largo del tiempo, se revele a nuestras vidas. Porque si Dios se revela a nuestras vidas, se va a levantar una generación ya no más limitada por sí mismo o por sí misma, sino una generación abundantemente poderosa. ¿Y qué hay imposible para Dios? Nada. Y si Dios es revelado a tu vida y para Dios no hay nada imposible, no hagas tú todo lo posible, lo imposible, para que esto posible de Dios no suceda. ¿Qué puede detener el avance de Dios? ¿Qué puede detener la gloria de Dios? ¿Qué puede detener el propósito de Dios?
Y seguramente iremos nada, ni nadie. Pues ese Dios es en quien nosotros, por medio de su Espíritu, permanecemos. Y permanece en nosotros. Y si Dios permanece en nosotros y nosotros en Él, si existen límites, es porque nosotros lo hacemos posible. Porque para Dios, los límites que nosotros tenemos no son ningún límite. Pero para nosotros avanzar de manera poderosa en medio de la resistencia, de los estorbos, de los desafíos, necesitamos, como Moisés, que Dios sea revelado. Porque en el momento en el que Dios sea revelado en nuestros corazones, todas aquellas cosas que parecen una limitante solamente se van a convertir en impulsadores, en oportunidades, en función del mismo reino de Dios. Pero para esto necesitamos cambiar nuestra oración. Y una de las oraciones que deberíamos pedirle precisamente a Dios es eso: Dios, revélate a mi vida. Dios, muéstrame tu gloria. Dios, muéstrame tu vida. Dios, liberta mi corazón. Dios, liberta mis pensamientos. Dios, libértame de esta condición en donde no estoy experimentando el proceso de ser perfeccionado en amor. Dios, estoy esclavo de lo que siento y de lo que pienso. Pero si tú me abres los ojos, si tú abres mis oídos, podré verte. Y si puedo verte, podré saber hacia dónde debo andar. Podré escucharte y tu voz va a poder dirigir, instruir y direccionar mi camino. Por eso es que nosotros necesitamos una generación que experimente a Dios en su naturaleza, en su amor. Porque nosotros le amamos, pero solo podemos amarle cuando nosotros nos damos cuenta de que hemos sido amados primero. En Cristo Jesús ha sido amado, ha sido escogido, ha sido bendecido. Nos ha dado de su Espíritu y nos ha dado una familia de la fe para que juntos en este avance y en este crecimiento experimentemos la gracia del Espíritu Santo de Dios en el corazón de los hijos. No hay cosa más hermosa en esta vida que saberse y sentirse amado, pero no por lo que se pierde, sino por aquel que es la naturaleza toda y completa del amor, y saberte protegido, bendecido, escogido, amado, destinado, justificado, libertado, instruido por aquel que es la esencia misma del amor. Y eso es lo que necesitamos, porque según diseño de Dios fuimos creados para depender de Dios. Depender de Dios. Depender de Dios. Y si dependes de Dios, no habrá absolutamente nada, ni nadie, ni dificultad, ni situación que pueda detenerte. Porque aquel que le confiesa pone por manifiesto que está en Dios, pero Dios también en él. Confesar, estar en el mismo sentir de Dios. Somos una generación que Dios está levantando por medio de su propósito para abrazar esta propuesta eterna de Dios. Amén.